Buenas noches, querida familia. Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañen y que compartan con nosotros este tiempo y este espacio. Nosotros estamos hablando acerca de los mandamientos y vamos a hacer una corta oración para que comencemos este tiempo. Gracias, mi Padre. Gracias porque este tiempo de oración se convirtió en una oportunidad de sentarnos también a estudiar la Biblia. Qué rico venir, meditar un rato en la palabra de Dios y luego dedicarnos a orar. De verdad que es un ejercicio que vale la pena. Porque yo sé que a lo largo de este ejercicio y durante todos estos días, mucho pueblo de Dios ha crecido, ha madurado, la iglesia del Señor se ha despertado. Y sé que todos estos temas que venimos tratando realmente han llegado a una necesidad, a suplir una necesidad en el corazón de las personas. Por eso nosotros hoy, de todo corazón, nos acercamos a ti. Hoy de todo corazón nos acercamos a darte la honra, la gloria, la alabanza, el honor, el poder. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que en ti descansa nuestro corazón y que confiamos plenamente en ti. Señor, yo quiero pedirte esta noche que mientras nos acercamos a la Biblia, tú nos des inteligencia y sabiduría, mucha disposición. Padre, que no solamente sea oír, que no nos quedemos en que el tema es muy bonito, sino que realmente estemos dispuestos a aprender, a poner por obra y a obedecer todo aquello que tú nos mandas. Gracias por cada persona que llega a esta hora a la transmisión y por las muchas más personas que lo escuchan en otro tiempo, en otro momento y edifican sus vidas. Déjanos experimentar cada día alimento espiritual a través de Maná. Que esta sea una herramienta que cada día nos edifique, nos enseña a amarte, a conocerte y a crecer en el camino tuyo y de tu palabra. Gracias por amarnos y por estar en medio de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces al libro de Éxodo y hoy vamos al cuarto mandamiento. Es interesante, familia. Alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué en este tiempo no se enseñan los mandamientos? Porque normalmente lo que hoy se enseña fue lo que Jesús dejó escrito en el Sermón del Monte. Jesús resumió todos los mandamientos, los resumió en amar al Señor y amar al prójimo. Porque realmente los 10 mandamientos tienen que ver con leyes hacia Dios. Estos 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales con los hombres con los que vivimos. Entonces por eso Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar a los hombres. Porque definitivamente la ley está enmarcada en cumplirle a Dios, pero también aprender a convivir unos con otros. Hoy vamos al cuarto mandamiento y está en Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Listo? Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, este es un tema, hay temas que son muy recurrentes, la gente los pregunta mucho. A mí me suelen hacer preguntas muy, digamos, como muy constantemente en el mismo sentido. Por ejemplo, la gente pregunta mucho sobre el tema de la comida. El tema, por ejemplo, si se puede o no comer la sangre. ¿Por qué en el Antiguo Testamento la sangre se podía comer, no se podía comer? Y ahorita, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de los animales sacrificados a los ídolos y todo eso? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la comida? Y un tema que también me preguntan mucho es el tema, por ejemplo, de el sábado o el domingo. Que eso del descanso, ¿cómo es la cosa? Entonces, vamos a aprovechar hoy que vamos a hablar de este mandamiento para hablar de esos aspectos y de pronto eso nos sirva como para aclararles a ustedes realmente el espíritu, porque yo siempre he dicho, mire,
quiero decirles, si hay algo que uno puede hacer con la Biblia, porque es que hay mucha gente que dice, no, es que ya el Antiguo Testamento no sirve, y ahora debemos centrarnos en el Nuevo Testamento. Yo creo que esa expresión de que el Antiguo Testamento no sirve, no, la Biblia es una. Obviamente hay muchas cosas que están contextualizadas y ya le dije, ignorar el sermón del monte y decir que vamos a echar para atrás, no, de eso tampoco se trata. Pero en el espíritu de la Biblia, en el espíritu de la ley de Dios, hay muchas cosas para rescatar. Entonces no es que descartemos todo lo que está escrito. ¿Yo qué estoy haciendo con los 10 mandamientos? Miremos el espíritu de lo que Dios ordenó, aunque Jesús dejó claro que los mandamientos estaban resumidos en Dios y los hombres. Pero lo que pasa es que Jesús en sentido práctico dijo, la ley está resumida en amar a Dios y amar a los hombres. Esos son los mandamientos. Ya se los acabo de explicar. Mire, verá que los 4 mandamientos tienen que ver con Dios. No sirvas a otros dioses, no te hagas imagen, no pronuncies el nombre del Señor en vano y guarda el día de reposo. Tienen que ver con Dios. Y aquí en adelante van a empezar a ver que tienen que ver con cuando la Biblia dice que no mate, que no desee la mujer del prójimo, que no hurte, que son cosas que tienen que ver con la convivencia. Entonces, la ley está enmarcada para que yo tenga una relación con Dios y me acerque a Él, pero una relación con el mundo con el que yo vivo. O sea que Dios enmarcó las leyes y luego ustedes van a ver, hay 634 leyes. Pasa que estas son las 10 y de estas 10 se derivan un poco más, que ya empiezan como a derivar otras leyes. Así está escrito. Bien, uno podría decir, ¿por qué Dios estableció el día de reposo? Aquí dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dice, y termina diciendo en el versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dios no reposó porque estaba cansado. Eso es lo primero que tendríamos que decir. En segundo lugar, la gente dice, ¿qué tiene que ver con el establecimiento, por ejemplo, de una semana de 7 días? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Porque Dios pudo haber hecho el universo y todas las cosas creadas según el Génesis, lo pudo hacer en un día, lo pudo hacer en un año, lo pudo haber hecho en 7 segundos y no en 7 días, en 7 horas y no en 7 días. Vale la pena preguntarse. Y también preguntarnos, de ahí se deriva el que hoy, por ejemplo, nosotros vivamos clasificando el año por meses, por semanas, por días. ¿Eso cómo está derivado? Y es bueno estudiarlo desde la Biblia. Vamos a partir de un primer concepto. Yo creo que aquí, si Dios no se cansó y Dios pudo haber hecho la tierra en otro periodo de tiempo cualquiera que sea, más corto, más largo, más reducido. ¿Por qué esto? Yo diría más bien que lo que Dios quiere es como establecer un patrón de conducta en la vida del ser humano. Y esto es muy importante entenderlo así. ¿De qué se trata ese patrón de conducta? El Señor hizo todo lo creado, lo hizo en 6 días. Y cuando Dios terminó su obra, Dios creó un día más. Y dijo, este día es para descansar. O sea, es como si Dios le estuviera diciendo al hombre, vamos a establecer con esto un patrón, una conducta y un estilo de vida. ¿Cuál es? Que el hombre deberá trabajar por un periodo de tiempo, pero que el hombre también tendrá que aprender a descansar. Eso es lo que Dios está generando. Por eso les digo, si usted hace un poquitico de historia y pregunta de dónde viene el tema de tiempos, semanas, meses, esto no toda la vida funcionaba así. Hay países, reinos que probaron con semanas de 4 días, con semanas de 10 días. O sea, lea historia para que se dé cuenta que esto ha volteado y ha trajinado en el tiempo hasta que se estableció así, como lo tenemos hoy día. Pero para que no le demos tantas vueltas a esto, porque nosotros estamos buscando el contexto espiritual y no el histórico, quiero decirles que Dios con esto le está diciendo al hombre, así como es necesario trabajar, también es necesario descansar. Pero ojo que en el descanso también hay algo importante, porque resulta que no solamente dice el texto que estamos leyendo, que Dios dijo que el hombre descansara,
¿Qué elementos hay aquí? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa la expresión para santificarlo? Dice otra vez en el texto que estamos leyendo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, mire, por tanto, ojo con esa última frase del versículo 11, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué en el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo? Entonces, no solamente Dios en la Biblia establece un periodo de tiempo y viene a dejarnos a nosotros como un ciclo de vida, un estilo, viene a generar en nosotros un parámetro de vida. ¿Cuál es ese parámetro? Trabajen, pero así como se trabaja hay que descansar. Luego, no solamente se limita a descanso en términos físicos, se dice que Dios ese día lo bendijo. Entonces ahí uno encuentra por qué en el Nuevo Testamento se habla tanto del primer día de la semana o se habla del día del Señor. Se repite mucho el día del Señor, el día del Señor. Y se habla del día del Señor o se habla del primer día de la semana, como días que el pueblo santificaba y hacía actividades especiales. Actividades especiales como ir a la sinagoga, actividades especiales como descansar y estar en familia. Ese es el punto. Entonces, de ahí tenemos que partir y yo quisiera que habláramos de ese aspecto. Miren, Dios en eso fue muy enfático con Israel. De hecho, quiero decirles que de aquí Israel, ¿se acuerdan que estamos estudiando la profecía? Y miren, Israel determina en su calendario, estamos hablando de semanas, y dijimos, Israel de sábado a sábado estableció que son 7 días. Llamó al día sábado Shabbat, día de descanso, día de reposo, día donde cesa toda obra y toda labor. ¿Qué es importante, familia? Entendamos esto y póngale mucho cuidado. ¿Qué significa en términos espirituales el día de reposo? El término día de reposo significa santificar el nombre de Dios. El día de reposo significa que yo aprendo a descansar en Dios para recibir de Él su provisión. Porque mire que el Señor lo estableció. Qué interesante. La Biblia dice en Génesis 2 del 2 al 3, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ese reposo de Dios es el que el Señor, cuando ordena que el hombre descanse, es como cuando alguien le ordena a usted, siéntese que yo le sirvo. Siéntese que yo le voy a dar y le voy a proveer. El hombre cuando reposa aprende a confiar en la provisión de Dios. Y por eso no es una buena señal el exceso de trabajo. Por eso la Biblia habla de esto y quisiera que hoy nos centráramos muy bien en esto. Por eso es importante definir el día de reposo. Porque cuando hablamos de esto, mire que en Éxodo capítulo 16 me llama mucho la atención porque el Señor les dijo esto. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Se acuerdan? Aquí están hablando del maná. Miren lo interesante del maná. Acuérdense que había una característica. ¿Y cuál era la característica? La característica del maná es que el maná se comía a diario. Se comía a diario. Pero Dios aquí ya está hablando del santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Otra vez. Si usted mira Éxodo 16, todavía no estaba la ley de Moisés. O sea que podríamos decir que desde el principio, cuando Adán y Eva vieron a Dios trabajar en todo, hacer sus obras y lo vieron reposar, podemos decir que desde el principio el hombre aprendió a descansar y a reposar, a esperar la provisión de Dios. Y con el maná, Israel ya lo había aprendido, a pesar de que vino la ley después en el monte Sinaí. Otra cosa importante, entonces hay dos aspectos de los que quisiera hablar con ustedes con respecto a que el día de reposo es un día para aprender a descansar, a confiar
y a recibir la bendición de Dios. Dios se lo dijo al Señor, a Israel, en muchos sentidos. Primero, le dijo, 6 días trabajarás, el séptimo día reposarás. Luego le dijo, 6 años trabajarás la tierra y al séptimo año la dejarás reposar. Tal vez en el corto plazo, póngame en atención, en el corto plazo Israel en eso se volvió sagrado. Y le quiero decir que todo judío guarda el Shabbat, para ellos es sagrado. O sea, en el corto tiempo de una semana a Israel, sí, podemos decir que sí se le metió el tema del Shabbat y lo entendieron muy bien. Tan cierto es que los fariseos tuvieron muchos problemas con Jesús con respecto al tema del día de reposo. Y ahorita vamos a hablar de Jesús y el día de reposo. Pero en el segundo mandamiento, que ya era más a largo plazo, Israel nunca le hizo caso a Dios. ¿Y cuál era el mandamiento a largo plazo? En ese mismo orden de ideas, Israel no solo tenía semana de días, tenía semana de años. Y el Señor le dijo, 6 años trabajarás la tierra, al séptimo año la dejarás reposar, no la trabajarás. Y en el sexto año yo te daré el doble de tus cosechas. Eso sí no le entró a Israel. Y le voy a contar una de las historias más tenaces de la Biblia y cómo Dios no se queda con nada. Como Israel no siguió ese mandamiento, trabajó y trabajó la tierra, el año séptimo la trabajaba común y corriente. Pasaron años y un día llegó Dios y mandó un rey. Se metieron a Jerusalén, esclavizaron a todo el mundo y se los llevaron. A unos se los llevaron a Babilonia, a otros se los llevaron a Siria. ¿Sabe cuánto duró el tiempo de exilio de Israel? Duró 70 años donde Israel se fue. ¿Sabe cuándo fueron? Cuando el Señor dice, y Israel fue cautivo durante 70 años. ¿Sabe qué dice ese versículo? Dice, y la tierra descansó en los años que Israel no la dejó descansar. Claro, yo les había dado un mandamiento. Dios nunca dijo nada. Pero los 70 años de cautiverio de Israel en otras tierras fue por los años que no dejaron descansar la tierra. Es que nosotros no somos más inteligentes que Dios. Es que nosotros no somos más trabajadores que Dios. Es que Dios se cansó y yo no me canso. Es que yo, pastor, para trabajar soy una máquina, yo soy muy activo y aún los domingos y el día que sea yo soy muy activo. Eso no tiene nada que ver, porque los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Ah, pastor, usted con eso está queriendo decir que los cristianos tenemos que cumplir la ley de guardar el sábado. No, el Shabbat fue para Israel. Ningún cristiano está llamado a guardar el sábado. Pero sí está por mandamiento de Dios enseñado a descansar en el Señor. Yo pienso que un cristiano debe honrar al Señor con el descanso. Y yo creo que todo cristiano espiritual sabe que el día de descanso es un día para la familia y es un día de iglesia para buscar a Dios. Le voy a decir una cosa. Uno de los grandes fortines que tiene Israel como pueblo es la vida de familia. Y le voy a decir, ¿sabe dónde viene la vida de familia de Israel? Del Shabbat. Váyase a un Shabbat en Israel. Toda la familia. Y eso es un rito divino, donde la mujer prende las velas, el varón le dice unas palabras hermosas, los hijos se reúnen en torno a ella, hay comida, y todo el día van y vienen a la sinagoga, no hay trabajo alguno. O sea, uno de los grandes capitales espirituales, emocionales de Israel se llama su vida familiar. Y su vida familiar se la dio el día de descanso. Créanme, créanme. En cambio nosotros nos sentimos unos héroes si trabajamos. No, nosotros nos llenamos de orgullo. Es que yo soy muy trabajador. Les voy a contar. Ustedes saben que nosotros llevamos la gente a Israel, a la Tierra Santa. Una vez alguien me contactó porque la pasó muy bien en el viaje. Me dijo, pastor, visite a Julano de tal. Yo quiero que él vaya a Israel. Y él tiene los medios, vaya. Yo fui, me senté con él. No, vengo a invitarlo a la peregrinación. Ay, ¿y a dónde es? Yo dije, a Israel. ¿Y cuánto tiempo? No, nos vamos a estar 15 días, pastor. Yo llevo 40 años trabajando y en mi vida he sacado unas vacaciones. Y lo dijo con orgullo. Y me da tristeza, porque esa es la vida de muchas personas. Hay muchas personas que toda la vida dijeron que la vida era trabajar. Y eso los hacía sentirse orgullosos.
y todo el mundo decía es que esa persona es una persona muy trabajadora. De eso no se trata, familia. Honrar a Dios es aprender a descansar. De hecho, vaya, mire el mundo como vive y verá. Yo algo que admiro mucho de la cultura europea. ¿Sabe para qué trabaja el europeo? Para pasear, para sacar vacaciones. Y usted a los europeos se los encuentra en todas las playas del mundo, en todas, porque ellos sagradamente trabajan para descansar. Y punto. Y eso es. En cambio, el latino no, nosotros sentimos orgullo de ser trabajadores, de no sacar vacaciones, de trabajar de sol a sol. Y después la vida nos pasa la factura, porque nos las damos de buenos trabajadores y cuando tenemos 40 y 50 años ya no damos de la cintura, ya no damos de la columna, ya el hecho de haber trabajado como trabajamos y al ritmo en el que lo hicimos, la vida nos pasa la cuenta de cobro y cuando llega la edad donde dice que vamos a disfrutar, vamos a pasear, vamos a hacer, nos morimos. ¡Qué infelicidad del hombre! ¡Qué ironía! Trabajamos toda una vida, dice que para ahorrar y guardar y ganar y gastar y cuando todo termina, nos morimos. Porque la vida no la tenemos comprada. Para mí el secreto de guardar el día de reposo y aprender a descansar es aprender a disfrutar de lo que Dios le da a uno. Así de sencillo. Disfrutar de lo que Dios nos da. Disfrutar del tiempo, de la familia, disfrutar de un día libre. Mire, ¿sabían ustedes que necesitamos el descanso? Lo necesitamos. Lo necesita nuestra mente por salud mental, para despejarnos, para pensar en otras cosas. Mire lo que está pasando hoy en la pandemia. Los datos son un poco preocupantes y los expertos en salud ocupacional ya pusieron el grito en el cielo. Porque ¿sabe qué se está comprobando? Que la gente dice que trabaja en casa, entonces la ponen más fácil. Mentiras. El que está trabajando en casa está trabajando más, está trabajando el doble. No está respetando horas de almuerzo porque se sientan a trabajar y... Increíble, pero así es. Y ese es un grave problema. Tal vez hoy no se ve porque llevamos 2 meses de pandemia, pero con el tiempo vamos a entrar en problemas de salud mental, emocional. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social por naturaleza. Y ese ser social Dios quiere que se comunique, que comparta, que salga, que tenga otros espacios, otros ambientes. Y muchos de nosotros no disfrutamos. ¿Para qué Dios nos regala una vida en sociedad? Para eso. Y yo pienso que hoy que estamos hablando, yo no quiero dogmatizar el tema del día de reposo, no, yo no quiero, ya les dije, yo no estoy hablando de guardar el día de reposo, de prender las velas, de que es que no podemos hacer nada, no podemos prender una luz, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando como cristiano, como hijo de Dios, viviendo en el mundo en el que vivimos. Pienso que debemos ser personas equilibradas. Yo creo que el equilibrio es de un cristiano espiritual. Uno por trabajar no puede perder la salud, no puede perder el matrimonio, no puede perder el tiempo con los hijos que se va y no vuelve. Así de sencillo. Hay 2 textos que quisiera que ustedes analizaran. El primero está en Juan, capítulo 6, verso 27. Y Juan 6, 27 tiene una declaración contundente. Dice así, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús dijo esta expresión. Hay 2 clases de comida. La comida que perece y la comida que a vida eterna permanece. Y él dijo en este versículo, trabajen. Pero miren por qué están trabajando. Porque hay 2 comidas que comer. La del día a día, la de este mundo. Y así es. ¿Cuál es la lógica de este mundo, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la lógica de este mundo? Vivimos para los lujos, para los placeres, para tener, para gastar, para amontonar, para vivir de excesos. ¿Qué nos llevamos? La Biblia lo dice, y lo dice no una vez, muchas veces. Nada trajimos, nada nos llevamos. Increíble, y lo sabemos. Yo la gente me la encuentro afuera y todo el mundo sabe que nada traímos y nada nos llevamos, pero vivimos en la misma loca carrera desenfrenada de tener. O sea, nadie nos para. Lo tenemos aquí en la cabeza, pero eso no es realidad para nosotros. Váyase para una sala de pacientes terminales y haga un ejercicio. Pregúntele a un paciente terminal qué hubiera hecho si Dios le regalara más tiempo de vida. Ninguno le dice a usted que compraría más casas, más carros y tendría más cosas. Todos en una sala de pacientes terminales le dirán, hubiera pensado más en mí,
hubiera sacado más tiempo libre, hubiera estado más tiempo con mi familia, hubiera aprovechado más a mis hijos. Si hay un regalo que Dios nos da son los hijos, pero los hijos, el tiempo que Dios nos los regala es muy cortico. Un hijo a los 12 años ya no quiere saber nada de usted. Independencia, ya hicieron conmigo lo que... O sea, usted tiene un hijo muy corto, muy corto tiempo. Uno cree que va a tener los hijos toda la vida. El tiempo es muy corto. Y es muy corto para impactar en ellos, para moldear sus vidas, para impactar sus vidas, para que sean hombres y mujeres de bien. No porque como los vemos tan chiquitos, entonces los ponemos a ver tele, vaya, entreténgase, haga esto, hoy les compramos aparatos, vea, tome, vaya, y somos felices, decimos que tenemos niños genios, que porque a los 2 años ya abren esto, entran, ven, y ahí está, hijos esclavizados de los aparatos electrónicos. ¿Pero por qué? Porque los papás los compran es para eso, para que se entretengan, hagan alguna cosa, porque hoy no hay tiempo para amar, hoy no hay tiempo para caminar juntos en pareja, hoy no hay tiempo para vivir, para disfrutar, no hay tiempo. Esa es la verdad. ¡Qué tristeza! Dios nos regaló lo mejor de la vida y hoy somos esclavos del tiempo, de tener, de conseguir. Esa fue la carrera desenfrenada en la que Dios nos paró con esta pandemia. Ahora, ¿qué vamos a aprender? No creo. No creo, porque ya mostraron unas imágenes de Francia donde abrieron Zara y las colas eran enormes. Yo creo que no, yo creo que vamos a volver exactamente al mismo ritmo y hasta peor, porque el hombre no aprende. Trabajen, pero trabajen por lo verdadero. Juan capítulo 6, verso 27. Y el otro versículo que quiero decirles para que oremos es el pasaje que está en el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. No sirve familia. Por mucho que nos esforcemos, tratemos, no. La orden de Dios es descansar. La orden de Dios es dejar que Dios en el día de descanso nos provea, nos suministre su amor, su gracia. Es que en el día de descanso retomemos nuevas fuerzas mentales, emocionales, espirituales. Imagínense qué rico en un día de reposo y en un día del Señor irme con mi familia a la iglesia, compartir un tiempo hermoso, la palabra del Señor, reunirme con otras personas, sacar un tiempo para ir a caminar, para ir a comer juntos, para ir a comer un helado, y hacer otras cosas y tener otro espacio, otro momento, otra oportunidad. Eso es familia. La vida no es comprar, la vida no es tener, la vida no es vestir, eso no es la vida. Dios quiere que aprendamos a descansar. Y créame que esto no se trata de ser más inteligentes ni más trabajadores que Dios. La Biblia lo dice. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. No, muy sencillo. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y eso no requiere que es que te tengas que matar, no. Es que aprendas a descansar y a poner a Dios en el lugar que es. Esta sociedad se jacta de ser más trabajadora que Dios, de no parar. Aquí el estrés es la palabra. Si usted tiene estrés, usted está en la moda, porque quiere decir que usted es de esta generación, tener estrés. Si usted ve por allá un varón a las 9 de la mañana en un parque con un niño, usted dice, uy, ese es un desocupado. ¿Cómo hay que un señor a las 10 de la mañana con un niño en un parque? Sí, para nosotros ese sería un desocupado, porque aquí la moda es trabajar y que nos vean trabajando y todo ese cuento. Que Dios les bendiga mucho.